Gaby, bienvenida a Hermosillo. Gracias. Quiero agradecer a Mercado H por cedernos el espacio, a Lumari, y quiero agradecer a Crest por hacer posible este evento, ¿no? Gaby, sabemos que eres arquitecta, sabemos que tienes tu taller de arquitectura, sabemos que tienes una trayectoria bastante importante y destacada, sabemos que pues eres de Ciudad de México, sabemos que eres docente, yo también soy docente, arquitecto también, ahí podemos tener ciertas empatías, pero me gustaría saber un poquito que nos platicaras de tu origen, de dónde vienes, tu formación, cómo te has ido moldeando a través de los años, inclusive desde tu niñez, que nos platicaras un poquito quién es Gaby, de dónde viene, qué ha pasado con ella a lo largo de los años hasta llegar a lo que eres hoy, ¿no? Bueno, sí, soy súper chilanga, ¿no? Antes que todo, y luego Puma, entonces es como una mezcla interesante. Soy hija de un geólogo y de una mujer que fue sobrecargo por mucho tiempo. Pertenecí, me parece, como a un lugar de pues de esta condición capitalina, como clase mediera, como de profesionistas que trabajaron para acumular ciertos recursos y empezar a construir un capital. Y pues me parece que en ese lugar, además de una familia donde no hay ni un arquitecto, yo soy la primera arquitecta en ambas familias. Y mi papá es un poco un arquitecto frustrado, aunque le choca que diga eso, pero siempre ha querido ser arquitecto. Pero siempre dije, nunca tuve, o sea, ser la sobrecargo y el geólogo pues no tendrían por qué haber influenciado de alguna manera lo que soy hoy, ¿no? Y creo que cada vez más el input de lo que viví como niña o alrededor de esta vida con mi madre, con mi padre, con mi abuela, que es y ha sido una figura importantísima, me parece que han construido un escenario importante de quién soy, en la parte de formación, ¿no? Mi padre, al ser geólogo, siempre tenía fotos aéreas y cuando no existía el Google Earth. Claro. Y siempre me obligaba a ver el territorio. Cuando viajábamos me explicaba el tipo de roca o la construcción metamórfica de una u otra piedra. Me llevaba cuando vivíamos en un lugar rodeado de campo y había un río y entonces hacíamos siempre caminatas donde me obligaba a ver, me explicaba esto es un cuarzo, esto es esto, la dureza, me hablaba de las propiedades de los materiales y wow, hoy creo que hacer arquitectura sin observar el territorio sería imposible, ¿no? O sea, creo que ese es un componente esencial de mi práctica hoy. Mi madre, en su lugar, tenía la casa plagada de todos los lugares que visitó siendo sobrecargo, en una época donde viajar y ser sobrecargo no era muy bien visto. Y tuvo la oportunidad de ir a territorios increíbles por todo el mundo. Y entonces sus historias y sus anécdotas, recuerdo desde los 3 años a mí misma enloquecida por querer visitar Japón, porque la oía ella contar historias, porque veía los kimonos que tenía, porque veía los libros que había comprado. Y no eran libros desde un lugar muy intelectual, ¿no? Sino estos libros muy sencillos que hablaban de un lugar, de una cultura, de una cosa que desconocía. Y creo que al final eso, sumado a mi abuela, que por ejemplo, ella fue la primera que me subió a un metro, muy pequeña, me enseñó a observar la ciudad, me permitió recorrerla, visitarla, me llevó a todos los museos que pudo, ella me presentó Bellas Artes y también Peralvillo, ¿no? A comprar. Peralvillo es un barrio donde compras talachas, o sea, es un barrio como Tepito, donde, como muy comercial y muy informal. Y creo que esos valores hoy construyen un componente esencial de las cosas y los valores que considero fundamentales para mi trabajo. Entonces, ahí está un poco mi origen. Ok. Fíjate, me llama la atención que mencionas a tu madre sobrecargo y a tu papá geólogo. Y también el tema de no tener una relación directa con alguien de referencia en la arquitectura, ¿no? Porque eso yo creo que es
siempre marca, ¿no? Para la decisión que tomes. En mi caso, me identifico contigo en eso porque a mí tampoco me tocó tener una referencia inmediata. De hecho, yo me di de baja. Comencé ingeniería industrial por consejos. En aquel entonces estaba de moda la ingeniería industrial y por consejos de familias. Oye, te voy a acomodar en un puesto, es la carrera actual, que tiene mucho potencial. Se estaba industrializando el Estado de forma importante con el asentamiento de la Ford y un chorro de cosas que sucedían en el momento, ¿no? Y recuerdo bien que estaba como en tercer semestre y digo, en mi tercera semana, perdón, del primer semestre apenas, y estaba con la mochila en la mano así en la universidad aquí de Sonora, estuvieron el equivalente a la UNAM de acá de Hermosillo, ¿no? Y digo, no, yo quiero ser arquitecto. No sabía ni por qué, sinceramente, pero algo por ahí de mucha referencia fue lo que me hizo tomar la decisión y al siguiente año ya es historia, ¿no? Pero hay algo, y ahorita que mencionas lo de la fotografía, la experiencia con tu abuela y eso, porque entiendo que en tu perfil, a lo que me ha tocado saber de ti, tanto por los programas o la documentación que he tenido, hay una preocupación por la obra pública, hay cierto perfil a cierta vocación de proyectos con cuestión social. Entonces, hay experiencias por ahí, joven, niña, que de alguna manera te sensibilizaron, te hicieron decir, oye, pues a lo mejor esto tiene que ver con la arquitectura, o a lo mejor yo como persona me estoy preocupando y a lo mejor la arquitectura fue un canal o fue una plataforma, ¿no? Para manifestar esa preocupación o esa vocación, ¿no? No sé si existe. Yo creo que no. O sea, yo creo que en mi caso particular era como algo muy intuitivo que nunca creí que tenía alguna relación con la arquitectura. O sea, yo no sé por qué cuando vivía en un lugar muy distante le decía a mi mamá, mamá, por favor, vete por Insurgentes y no por Periférico. Y mi mamá decía, pero es mucho más largo el camino, pero es mucho más bello, mamá, ¿no? Y eso lo recuerdo, porque además yo era insistente, así, por favor, vamos por Insurgentes. Y mi mamá, es un camino, o sea, llegamos más rápido por Periférico que por el otro, pero es más bello, mamá. Y tenía una obsesión como por dibujar secciones, ¿no? Desde los 3 años dibujaba secciones de edificios. Pero yo creo que lo que yo relacionaba, el día que yo decidí ser arquitecta, que fue siempre, o sea, creo que yo solamente en algún momento dudé de ser psicóloga y ahora digo, pues lo que hago se parece mucho a la psicología, ¿no? Porque mis clientes, soy una especie de psicóloga con mis clientes, no se parece a lo que hoy entiendo como hacer arquitectura. Y si bien privilegio por mucho y me encanta trabajar en el espacio público, creo que la labor de realizar desde una obra privada hasta una obra pública, un proyecto efímero o un proyecto museográfico, son ejercicios de pensamiento y oportunidades de gestión en distintos niveles, oportunidades de reflexión y de provocación todo el tiempo, que puede tener escalas más pequeñas o más grandes, pero que en cualquier lugar hay una oportunidad de gestionar algo. Y ese lugar del que estoy hablando hoy, pues el día 1 que dije quiero ser arquitecta, probablemente no creía que eso tenía que ver con hacer arquitectura, ¿no? Y lo relacionaba más con, pues tal vez la belleza, la composición, la condición de sentirme bien. Y pues eso ha venido transformándose. Y por eso decía que antes nunca hubiera identificado que pues el referente de un geólogo o de una sobrecargo tuviera que ver en mi práctica profesional, y hoy siento que sí, pues tal vez no de manera directa como dices tú, pero sí hoy formaron de alguna manera quién soy hoy, ¿no? Además de todo lo que vino después. Claro. Ya en mi formación académica. Ahorita que me estás platicando esto, Gaby, me recuerda algo que dijiste, escuché de ti, no recuerdo en qué entrevista, pero hablabas en tu experiencia como docente de esta práctica que tienes con los alumnos y se me quedó muy bien grabado, que las verdades son muy subjetivas, ¿no? Y que dependen de muchas circunstancias. Entonces, teniendo como referencia a eso, hablando un poquito de tu ideología, pensamiento, o sea, ¿qué sucede ahí, no? Valores, principios, espiritualidad, o sea, ¿qué sucede dentro de ti para poder expresarlo? Porque tiene que existir un orden, ¿no? Un timón que te va llevando de alguna u otra manera, pues, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de eso, ¿no? Porque sé que es un tema. Es una linda pregunta que no sé responder. O sea, yo creo que mi timón es la pasión por lo que hago, por lo que amo, por lo que a donde decido dirigir mi mirada.
Es fuerte porque yo fui formada en una familia altamente católica. Ok. Y yo no creo, soy profundamente atea al día de hoy. Y sin embargo creo también en la energía, creo en la pasión. Sí hay como estos timones de los que hablas que marcan directrices, de puntos de interés, de hacia dónde quiero ir. Obviamente cada vez más están dirigidos pues a ciertos valores que pongo en cuestionamiento. O sea, cuando hacías la primera pregunta, a mí me enseñaron de una manera, hablando de verdades. A mí me dijeron, el cura Hidalgo era bueno, viejito y bondadoso, ¿no? Pues eso fue lo que nos dijeron y nos pusieron una imagen de un cura Hidalgo bueno, viejito y bondadoso. Y esa era la verdad, claro, ¿no? Y entonces toda mi vida y mi formación académica, que fue grandiosa porque tuve oportunidades increíbles y fui muy privilegiada con escuelas muy buenas, me decían, pues esta es la verdad. Como cuando entré a la Facultad de Arquitectura me dijeron, un baño debe de parecer un baño. O una discoteca, o una plaza pública. Y para mí llegó un punto de quiebre donde, pues, ¿por qué esa es la verdad? O sea, ¿por qué el baño tiene que parecer baño? ¿O quién decidió que el baño tenía que ser así? ¿O por qué el baño tiene que ser así? ¿No? Entonces, sí hubo como un punto de ruptura y tiene que ver, yo siento también, con cuestionar todo, claro, ¿no? Con cuestionar la sociedad en la que vives, con cuestionar las formas que practicas, con cuestionar la educación que recibiste. Y creo que eso se ha montado considerablemente. Y yo veo en mi hijo de 6 años que, por ejemplo, le fortalecen todo el tiempo el trabajo en equipo, que cuando yo era estudiante era a ver quién es el más fregón y para ser el más fregón aplastas al de al lado, ¿no? O sea, esta política como de capital, del ser ego, del hito, del individuo, no en colectivo. Y yo siento que eso sí está transformándose y por eso creo más en las buenas preguntas que en las verdades absolutas, porque creo que es mucho más difícil hacer una buena pregunta. Creo que el trabajo que hacemos desde la arquitectura tiene la capacidad de poner preguntas sobre la mesa, ya sea en el espacio público, ya sea en una relación de gestión con tu cliente diseñando su casa, ya sea en una museografía que se expone de la mano del arte. O sea, nuestro trabajo es una herramienta muy poderosa de comunicación. Y no entendemos la escala que eso puede tener y porque al final, pues, la gente habita los lugares, ¿no? Y creo por eso que hoy sí me declaro una gestora en contra de las verdades absolutas y a favor de las buenas preguntas. Fíjate, ahorita también mencionas a tu hijo, ¿no? 5 años me dices que tiene. 6 y medio, ya casi 7. Ok. Okay. Y percibo a lo que he estado viendo que estás así muy enamorada de tu hijo, ¿no? Muy enamorada. Yo también soy papá de uno de 2 años, va para 3 y también estoy pero en la misma sintonía. Todavía no lo amas tanto. Todavía da muchos dolores de cabeza. Y ahorita que para tratar de tejer o ligar un poquito lo que comentas, ¿no? O sea, yo sé que no es la misma Gaby cuando estaba de universidad, la Gaby niña, ahora de madre y con su propio taller de arquitectura o liderándolo. O sea, ¿cómo ha sido... retomando el tema de las verdades ahora con estas nuevas experiencias y responsabilidades o compromisos, como lo queramos ver, ¿cómo, o sea, dónde están tus prioridades, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son los enfoques que te están moviendo en el día a día para decir, oye, pues tengo que hacer esta arquitectura con estos valores y principios, o tengo que levantarme temprano, o tengo que venir a Hermosillo a tener esta charla con las arquitectas? O sea, ¿qué es lo que te está constantemente moviendo, motivando, pues a no soltar la toalla, como decimos coloquialmente, ¿no? Pues, fui pensando muchas cosas y ahora ya no me acuerdo de todo lo que pensé mientras hablabas, pero yo creo que estoy en una constante búsqueda de un éxito y entiendo el éxito como un equilibrio. Okay. Y el equilibrio creo que es de las cosas más complejas que hay en la vida, ¿no? Encontrar ese punto perfecto donde
donde la culpa no empiece a ser un punto de tormento, donde los valores de lo que persigues estén en el mismo lugar, donde las cosas que te importan se colocan con la misma jerarquía y eso no te hace más mala mamá o un peor arquitecta. O sea, encontrar un equilibrio para mí ha sido de los ejercicios más complejos, yo pienso, en mi práctica, en mi vida diaria, en lo que trato de construir todos los días. Y bueno, pues yo pienso que no tengo una respuesta. O sea, no tengo una respuesta. Cada día voy cambiando y creo que lo que sí ha sido un motor esencial en toda esta construcción de quién soy yo es que me incomoda estar en un lugar de confort. Okay. O sea, sí creo que una y otra vez cuestiono cuando me siento cómoda, porque creo que ese lugar de comodidad es un lugar donde ya no te mueves, ¿no? Y creo que moverse es importante, y porque moverse es parte de la vida, y porque es parte de nuestra naturaleza, y porque es parte de nuestros procesos de crecer, de envejecer, de madurar, de volvernos más sabios o más torpes o más inútiles. Y es un proceso de deformación, pero también de crecimiento. Y ahí yo sí creo que prueba y error, perder un poco el miedo de cometer errores, todo el tiempo tener miedo de cometerlos, es un estira y afloje que ha sido, pues yo siento, de los puntos donde más terror he sentido, es donde he encontrado cosas que han dado saltos cuánticos. O sea, cuando he dicho, fuck, no voy a hacer eso, me aterra, no voy a ir a presentar un proyecto mediocre enfrente de 100 güeyes, voy a hacer el ridículo. No, todo el tiempo tenemos miedo de hacer el ridículo, y entonces das el salto y dices, me vale, hago el ridículo, ¿no? O no voy a tener un hijo porque voy a perder mi libertad, porque entonces voy a dejar de hacer lo que amo y tienes el hijo, das el salto cuántico, ¿no? No voy a hacer mi examen de oposición porque como soy una niña, güey, y hay gente que lleva 7,000, ¿qué pierdo? Y creo que ese ir y venir, pues al menos para mí, y el cometedero de errores que he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional, y agradecida mucho con mis clientes por perdonarme todas las equivocaciones que he cometido, pues son ejercicios importantes de aprendizaje. Okay. Y creo que ahí es donde, pues eso es lo que esencialmente ha construido lo que soy hoy, ¿no? Okay. Esos pequeños saltos cuánticos que me han costado errores, fuerza, y la búsqueda por el equilibrio de un lugar que me dé lo que yo interpreto como el éxito. Okay. Muy bien. Ay, ya no sé qué contesté. Si te contesté lo que me preguntaste. Y fíjate, es que estoy escuchándote. No, perfecto. Mira, ahorita mencionabas mucho lo del equilibrio y hablabas de la complejidad de lograrlo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo entiendo, bueno, al menos la percepción o la experiencia desde mi vivencia, que para lograr este equilibrio, pues tienes que estar rodeado, pues, de compromisos, de actividades, de influencias, de inspiración. Cuando escuchaba, pues entiendo que eres una apasionada admiras gente y lo manifiestas cada vez que puedes, personajes de historia, formas de pensar, dentro del mundo de la arquitectura, obviamente, pero hobbies, hábitos, cosas que entiendo que de alguna manera te ligan y te pueden llevar a la arquitectura, ¿no? De alguna u otra manera, pero cosas que a lo mejor estén un poquito ajenas o no necesariamente que te definan a ti, que digas, esto es obligado en parte de mi vida, ¿no? O sea, ¿qué existe por ahí, pues, no? Ay, es una maldición, todo se conecta a la arquitectura. O sea, todo, o sea, cualquier cosa así. El otro día se burlaba a mi güey, porque justo tenemos un amigo que es increíble, además, un güey brillante, editor, con imprenta, tal. Y entonces estábamos ya ahí emborrachando, llegó con un galón de vino y yo amo el vino, y entonces ya medio borracho, y yo todo le decía, eso, él decía, y escribí un texto y no sé qué, y yo, eso es hacer arquitectura. O sea, como que al final, desgraciadamente, es que todo se conecta a hacer, o sea, por ejemplo, regresando a lo que decías, amo leer, es difícil, o sea, cuando trabajas, das clases, tienes un hijo, subes, bajas, tienes otros proyectos, el proyecto de investigación, lideras una oficina, ves a tus clientes, leer es difícil.
cuando doy clases porque también, aparte de ser un espacio de investigación y pensamiento, me obliga a leer. Me obliga a renovarme. Y cada que tengo que pensar las bibliografías de mis cursos, y entonces, claro, como mi curso es activo, mis alumnas y mis alumnos van generando bibliografía, y entonces, voy comprando libros en Amazon y ya tengo un altero así de libros, ¿no? Pero cada que me detengo, por ejemplo, a leer una novela, y hay un momento donde digo, se acabó la arquitectura, güey, ya no voy a leer arquitectura, voy a leer una novela, ¿no? La elegancia del erizo. Ahorita lo tengo muy fresco porque además soy muy irreverente y voy rayando los libros, y entonces luego los vuelvo a sacar y los vuelvo a releer en las frases que voy editando. Y entonces es una novela, pero encuentro la poesía, encuentro el silencio, encuentro esos lugares que busco imaginar a partir de la arquitectura, pero escritos, ¿no? Entonces no me puedo desvincular de la arquitectura, pero leer un libro es un profundo ente adictivo de emoción. Amo con locura las plantas, o sea, me causa maravilla ver cómo un día crece, luego le sale el tallo, luego el capullo, luego se hace la flor, cómo los cactitos estos se abren, las flores luego se desaparecen, casi mato al perro porque creo que se lo comió, luego vuelve a abrir y entonces le pido perdón. O sea, a pesar del mundo urbano en el que vivo, muy urbano, tengo una terraza y todos los días estoy comprando plantas y todos los días las cuido, o sea, es como terapéutico, pero también es hacer arquitectura, o sea, sembrar una planta, poner una flor, tener una terraza, construir, es una construcción de espacio. Ver a mi hijo, observar a mi hijo, o sea, observarlo cómo piensa, lo que dice, lo que le llama la atención, lo que se memorizó, ¿de dónde sacaste ese? Uh-huh. Es mío, dámelo. O sea, unas frases que dices, ¿por qué te memorizaste esa y no otra? ¿No? O sea, observar esas cosas tan elementales del cotidiano también es hacer arquitectura, o sea, porque son esas cosas que no son importantes, que de repente se vuelven tan importantes, y las cosas y los espacios que significan realmente también están hechos, o sea, esencialmente están hechos de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí son 3 de muchas que tengo. No, pero ya ayudan bastante. Fíjate, y esta sí la voy a llevar un poquito hacia la arquitectura, ¿no? Ay, me llamó la atención que mencionabas, y empato mucho con esa idea de que no te puedes definir como arquitecto con un estilo, ¿no? Porque está esta pregunta recurrente de que, ¿y qué estilo diseñas, no? Ay, y como sé. o sea, ¿qué estilo, no? Y me encantó tu respuesta, tiempo. ¿no? Sí. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu personalidad, no? ¿Cómo tú te mantienes? Soy docente, me toca dar clases en la universidad, soy maestro de taller de arquitectura. Eso para mí es una manera de mantenerme vigente y actualizado, con ideas frescas, ¿no? Claro. Yo sé que tú lo eres también. Entonces, ¿cómo te mantienes fresca, vigente en esa constante evolución de pensamiento y te sales un poquito del cascarón? Porque ahorita que hablabas de zona de confort, yo creo que los arquitectos de repente nos enfrascan. Ya me pegó este proyecto, este sistema constructivo, esta solución, y híjole, y a veces hasta te enamoras tanto de la solución que es difícil salirte de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para de repente estar constantemente rompiendo tus propios paradigmas o tus propias ideas? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué haces para que eso no se enfrasque? A ver, también es cierto que vas acumulando un pensamiento. Claro. Y que ese pensamiento lo que quieres es irlo desarrollando y evolucionándolo. Y que obviamente lo que pensaste aquí después se mueve para acá y luego va a otro lugar y luego sube. Y es posible que lo que sucede aquí y acá es muy parecido, ¿no? Yo tengo que decir algo importante. Desde que me separé de mi socio, de mi amigo, me separé, es horrible. No me separé. Nos divorciamos dramáticamente. Desde que tú, y no, porque no, o sea, siempre he sido independiente. Bueno. pero, o sea, desde que decidí yo ya tener mi propio estudio y aún así compartir proyectos comunes y hacer otros, sí hubo un punto de quiebre sobre cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? O sea, como esta estructura mental de, pues yo, en mi tablita de cómo hacía las cosas era A, B, C, D, E, F, ¿no? Y yo siento que ese lugar sí ha ido, o sea, que sí fue un punto de inflexión de decir, güey, tengo que hacerlo así.
y A, B y C tiene que ir en orden a fuerza, o podemos poner la C por acá y la D por acá. O sea, sí creo que para mí se han abierto muchas preguntas que me han sacado de ese lugar de confort, pero que me han hecho muy bien. O sea, que me han hecho imaginar muchos lugares posibles, que me han permitido abrir muchas colaboraciones, que no sé dónde van a parar, ¿no? Y me incomodaría tal vez, ¿no? Decir, y entonces cuando tú haces esta pregunta donde dices, bueno, ¿qué pasa con toda esa investigación? ¿Cómo no te repites? ¿Cómo no generas un estilo? ¿No? Porque, claro, dicen, ay, tú ya tienes tu estilo, ¿no? Les decía hace rato que hay este personaje muy gracioso que ahora dice, por ahí sacó un tuit diciendo que a mí de verdad es que me da risa de, ay, Gabriela, por favor, ya, otra figura geométrica. Y entonces, por los triángulos, ¿no? Sí. Y me quedo pensando de, güey, tengo 20 años, trabajé con cubos. Y a nadie se le ocurrió decir, güey, ¿por qué cubos? O sea, ya, cámbiale al círculo, al cuadrado. O sea, no, y me da risa, o sea, no es ni una crítica, pero es un poco regresar al estilo. O sea, hay una estrategia atrás del triángulo. Y esa estrategia está en un sistema de un proyecto específico que no es el mercado, es una estrategia de desarrollo de proyectos de obra pública. Y entonces eso son variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Y entonces ahí puedes decir, oye, pero te repetiste. No, güey. O sea, hay una línea. La topografía, la geometría, el programa. Esos son los 3 elementos con los que voy a jugar todo el tiempo, y el contexto. Y una problemática mayor. Y entonces de ahí, pues el A resultó que el contexto, pues hay tabique y se inunda y tiene esta naturaleza, y entonces esa va a ser la resultante. Y no es un estilo, es una estrategia, ¿sabes? Sí. Y entonces sí creo que hay una diferencia entre hablar de un estilo. El estilo no es el triángulo es la estrategia atrás. Y una de las X estrategias que se plantean. Y creo que eso también genera un aprendizaje que te va llevando a otros lugares. Entonces, no, por eso me incomoda mucho cuando me dicen lo del estilo. También me incomoda mucho cuando me dicen que si hago arquitectura mexicana. Y todo el tiempo respondo que soy una arquitecta mexicana haciendo arquitectura, a veces en su país y otras en otros lugares, ¿no? Y los lugares dentro de mi país todos son muy distintos. Y entonces me gusta más pensar que trabajo con las estrategias que con los estilos. Ligando un poquito con lo que cerrabas, ¿no? De estos proyectos que te ha tocado participar últimamente, ya de forma activa con tu taller, vamos a decirlo así. Entiendo que ahora con el tema de pandemia y demás, no sé si actualmente lo sigas en esa forma, estabas en tu propia casa o tenías ahí montado tu taller. ¿Crees mucho en los trabajos colaborativos? Que creo que eso existe ya de forma y se va a quedar permanente. Sí. Pero ya con el taller, ya con esta experiencia, ya con esto que me llamó la atención de cuestionarte, mezclar el ABC y de repente jugar con esto, pues sí está el diseño y sí están las temáticas de proyectos, pero estoy seguro que hay algo más ahí en lo que quieres tú lograr ahora sí en la arquitectura, ¿no? Pero ¿cuál es la búsqueda o cuál sería, por así decirlo, la expectativa que tienes con lo que a partir de hoy estás haciendo ya en un futuro, en esta etapa, vamos a decirlo, más madura o más experimentada que tienes como arquitecto? O sea, ¿hacia dónde vas o hacia dónde estaría tu expectativa, de dónde quieres dirigirte, pues, ¿no? No tengo la menor idea. No. Muy bien. No, o sea, si en algún momento de la vida como que tenía claro así como un timón, como un lugar, hoy no lo tengo nada claro. Okay. O sea, justo estoy en un lugar donde me parece que se han mezclado tantas cosas, donde los límites están rotos, donde no sé distinguir qué es academia, qué es investigación, qué es maternidad, qué es hacer ciudad, de los límites de lo público y lo privado, la arquitectura. O sea,
que si la arquitectura tiene que abordar una problemática, que si tiene que entender un sitio. O sea, estoy, creo, en un lugar de no saber con claridad hacia dónde voy. Haciendo arquitectura seguro, pero no sé qué tipo de arquitectura. Lo que sí tienes seguro es que te ves como arquitecta activa hasta donde te dé. Ay, no, o sea, voy a morir haciendo arquitectura. De mis peores terrores que he sentido en la vida fue un día que sentí que mi mano se acalambraba y no podía agarrar mi lapicero y sentí terror porque dije, entonces es el silencio, o sea, ya no puedo dibujar. Sentí mucho miedo. Ha sido las veces que más miedo he sentido porque fue como una conciencia de decir fuck. Y tiene que ver, no tiene que ver, o sea, tiene que ver porque hace rato hablábamos de cómo se hace arquitectura, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando con Rocha mucho tiempo hice arquitectura, yo dibujaba mucho y él hablaba mucho. O sea, hay maneras de hacer arquitectura, claro, ¿no? Y cuando tienes duplas y digo, cada quien va generando su manera de hacer, ¿no? Y teníamos como una metodología muy clara de íbamos a un lugar, llegábamos al lugar, empezábamos a platicar y hablábamos y yo llegaba y dibujaba, y él solo hablaba, o criticaba, ¿no? Y eso es hacer arquitectura, o sea, hacíamos un mix de trabajo haciendo y pues hoy he encontrado otras formas, o sea, creo que eso es lo que a mí me parece fascinante, que he encontrado como muchos caminos, mucha complicidad con mucha gente. Me siento súper emocionada con la parte interdisciplinaria. O sea, cada vez quiero juntarme menos con arquitectas y arquitectos y les pido una disculpa, pero es que me llena de energía oír voces que se alejan, claro, de quién soy. Claro. Y que ven desde un lugar radicalmente opuesto al mío. Claro. Y eso es una energía que entonces ahorita en lo particular me tiene súper enloquecida. Okay. Bien. Okay. Porque siento que me saca así como de, ay, de otra vez la arquitecta, pero entonces como que no hay nadie regordeando mis ideas, sino okay, alguien poniéndolas en crisis todo el tiempo, ¿no? Ok. Fíjate que ahorita que confirmas el compromiso que tienes con la arquitectura, siento que a veces se convierte en un ancla, ¿no? También en un ancla que, híjole, la tienes que andar arrastrando porque pues estamos seguros que nos gusta, vivimos de esto, vivimos para esto, como lo quieras abordar, y de alguna manera está tejido, conectado con nuestra familia, hábitos, lo que sea. Todo. Pero hay veces que sí se convierte en un ancla y yo creo que sí pasa de repente momentos en tu vida donde dices, bueno, a mí me ha pasado y también más o menos somos contemporáneos en cuanto a experiencia y a edad, me refiero a años siendo arquitectos, ¿no? Por así decirlo. Y de repente sí, de hecho hace poco platicaba con María, pues que también es arquitecta, decíamos, nos gusta mucho surfear a los dos, de repente costear aquí por México y demás, y me preguntaba ella, oye, ¿te irías a otra parte y dejarías todo? Híjole, lo único que me mantiene aquí así anclado es mi taller de arquitectura, realmente, pues no, o sea, yo creo que si no lo tuviera así de fuerte, ¿no? O sea, diría, no, pues vamos a buscar a ver la aventura un poquito, ¿no? O sea, así de fuerte arquitectura. Entonces, en tu caso, ¿no ha llegado un momento donde suceda esa situación donde digas, oye, 180 grados, ¿no? Así. Ay, me encantaría tener la libertad de poder hacerlo. O sea, me acuerdo perfecto que cuando estaba con Carlos en Brasil, en un restaurante japonés que nos encantaba, porque además hay una comunidad brasileña japonesa, la comunidad más grande fuera en América, fuera de Japón, está en Brasil, y íbamos siempre a un restaurante japonés y me acuerdo perfecto que le decía, es que no quiero tener hijos porque entonces no vamos a poder viajar y si un día nos vamos a vivir a Japón y un día no sé qué. Y él volteaba y me decía, güey, lo menos que nos va a limitar va a ser nuestro hijo. O sea, olvídate. O sea, hay otras cientos de cosas que nos van topando. Y es cierto, o sea, pero es justo el miedo, ¿no? O sea, yo pienso que yo puedo puedo seguir siendo arquitecta. Creo que ahora me siento más cómoda y con mayor libertad a decir, sí voy a ser hasta el día de mi muerte arquitecta, porque ya no es la arquitecta que creí mucho tiempo que significaba ser arquitecta. Esa sí me daría terror. O sea, es como un vampiro. O sea, es como cuando ganas una plaza en la universidad que dices, hasta que te mueras será tu plaza.
¿Pero no tengo que hacer nada? No. ¿Pero no tengo que ganar méritos? No. O sea, hasta que te mueras es tu plaza. Y ese estigma es muy fuerte. Porque entonces dices, pero no tengo que hacer nada para ser maestra. No. Y es un poco eso. O sea, tengo que ser, o sea, voy a ser arquitecta hasta que me muera así, así. O sea, yo no me veo a mí misma ni retirada, ni... O sea, hay una muy bella anécdota que me hace preguntar y regresar a lo que dices. Iba yo, viajo muchísimo, ¿no? Iba yo a las 6 de la mañana, obviamente, y normalmente los vuelos de las 6 de la mañana no me puedo dormir. Me puedo dormir en uno de las 12, pero en uno de las 6 de la mañana no me puedo dormir. Entonces saco mi libretita, tenía un proyecto de una casa, no sabía dónde, acababa de regresar de Japón, traía el rollo de los tatamis, quería hacer como unos tapetes, entonces empecé a pensar que el tapete se iba al techo, y entonces tenía una molesquina muy bonita de puntitos reticulada, y empecé a dibujar, ¿no? Entonces yo veía al güey de al lado de mí que venía jetoncísimo, pero esporádicamente abría los ojos y se volvía a dormir, ¿no? Y sentía su mirada. Pero entonces yo dibujaba con un plumón naranja. Además, me acuerdo muy bien de ese dibujo porque yo creo que es una esencia muy importante del proyecto. Y al final de todo el viaje, después de 3 veces que abrió los ojos, volteé y me dice, güey, ¿eso qué haces? ¿Es por placer o de trabajo? O sea, así, como, no lo entiendo porque... Son las 6 de la mañana, estás feliz, se ve que, o sea, estás disfrutándolo. O sea, claro, yo era mi momento de creación, a esa hora estaba pensando y entonces hice la planta y esa planta es un hito importante. O sea, ¿cómo sucede ese instante de impas, de no hacer nada y de repente dices, fuck, claro, ¿no? Y entonces empecé a dibujar. Y él captó ese momento. Entonces me gustó mucho porque él dijo... ¿En dónde estabas? O sea, ¿estás produciendo dinero para vivir o simplemente estás gozando tu vida a las fucking 6 de la mañana en un vuelo a no sé dónde, ¿no? Y hoy pienso eso. O sea, mi práctica es ese playground que a veces es infernal, ¿no? Pero que todo el tiempo es como un campo de juego, de pensamiento. Entonces no me veo a mí misma alejándome de ese lugar, pero sí me aterra pensar que lo tuviera que hacer de la misma manera que lo he hecho los últimos 20 y tantos años de mi práctica y que lo estaré haciendo los próximos 40 años o lo que sea que viva, me aterraría, ¿no? O sea, eso sí me podría causar terror. Creo que la parte más emocionante hoy es pensar que sí voy a hacer arquitectura, pero no sé cómo. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Entiendo que ya tu vuelo está casi por salir. Bueno, tenemos que llevarte al aeropuerto ahorita. Entonces me gustaría cerrar con esta pregunta, ¿vale? Y es una pregunta así que voy a tratar de no indagar mucho en detalle, pero todos tenemos un ciclo, una fecha de caducidad, ¿sí? Todos. Es inevitable que pues, se nos va a acabar el corrillo, como decimos aquí en Sonora. Sí. Entonces, ¿tú qué quieres dejar? Legados, historias, herencias, platícame. O sea, un hijo feliz. O sea, creo que lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Es lo único que me importa en la vida. Y obviamente que acompañado de esa felicidad, pues la de mis alumnas y alumnos que son pues hijos adoptados e hijas adoptadas, y la de hijos edificios e hijas edificios que vivan bien, ¿no? Que sean felices, que hagan feliz a la gente que las habita. Creo que los valores más gustosos, iba a decir gustosos en el fondo portuñolesco, es que lo que hagamos tenga un final feliz o un camino feliz, ¿no? No necesariamente un final, porque también le tenemos mucho miedo al final, ¿no? Claro. También, o sea, creo que esas son de las cosas que yo me he preguntado mucho ahora de ¿por qué siempre queremos hacer algo que dure 100 años o que dure, ¿no? Los japoneses son muy sabios en pues, lo que hagamos si dura 5 años y después tenemos que volver a rehacerlo, repensarlo, madularlo. Como que siempre tenemos un poco de miedo y es un tema que me interesa, ¿no? Cuestionar la parte de lo efímero, de estas cosas, porque también sabes que es una inversión importante el trabajo que hacemos. Pero me interesa que, o sea, sí me encantaría volver a ver lo que hice y ver pues que esté deformado, chueco, intervenido, deformado, ¿no?
Creo que la visión más triste podría ser como el lugar, como el olvido, ¿no? No, el olvido no en el buen sentido de la palabra, sino como algo que quede en desuso, y también creo que es parte del aprendizaje. Pero pues eso, yo creo que la felicidad en todos los objetos valiosos y queridos y amados que construyes en la vida. Muy bien. Pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio, haber venido hasta acá a visitarnos. Qué padre. Y pues que tengas un buen viaje de regreso. Padre proyecto, felicidades. Sí. No, gracias, eres la madrina oficial. ¿Dónde rompo la botella? Eres la madrina oficial. y pues esperemos tenerte pronto en otra dinámica, ¿no? Ya sea como arquitecta, como mujer, Padrísimo, o como compañera de las arquitectas que están aquí acompañándonos. Y agradezco a Crest por hacer posible gracias, este podcast. Crest. Y a Mercado H gracias, y a Lumari. Crest. Gracias, Mercado. Hasta gracias, luego. Lumari, Caro. Gracias.